Muchas gracias, Ana, por la presentación y gracias a todos por estar aquí juntos, por haberme permitido asomarme a vuestro encuentro. Y la verdad es que el primer sentimiento cuando Ana me pidió hablar de San José y eso que con vosotras compartí hace tiempo, ya no me acuerdo cuántos años han pasado, algún encuentro en Hoyo de Manzanares, que ahí estaba Mariela que me lo recordaba. Eh, Recuerdo la sensación de infinito pudor de hablar de San José a gente de espiritualidad josefina. Yo digo, pero ¿quién soy yo? Lo lógico sería que yo os escuchara a vosotros, ¿no? Porque para vosotros y vosotras es fundamental, ¿no? Y de hecho, yo os voy a contar una pequeña anécdota porque es curioso cómo en la teología, ¿no? Que yo hice la carrera de teología entera y efectivamente cuando hice el doctorado lo hice sobre temas del perdón y la misericordia, pero os puedo asegurar que prácticamente, y lo digo con asombro porque ya me asombraba entonces, no se menciona en la teología a José. Es muy curioso, ¿no? Hay un apartado de Mariología, pero es que San José, los teólogos no lo consideran digno de ser mencionado y a mí eso me causa estupor, la verdad. Y cuando yo estaba dando ejercicios una vez, hace ya mucho tiempo, yo tengo ahora 55 años y empecé con 27 más o menos, y allá en los primeros tiempos que empecé a dar ejercicio, me pidieron que los diera a familias, a padres y madres del colegio en el que estaban mis hijos, y por si mi marido no se había cansado de mí, decidió también ir a los ejercicios. Eran de estos de retiro, un poco ejercicios o retiros largos de 3-4 días inspirados en los ejercicios de San Ignacio. Y la verdad es que introduje una pequeña instrucción sobre San José, que se la dediqué un poco a él en alto, precisamente por su nombre. Y bueno, pues la gente se quedó asombrada porque era gente que no... Son mis perros, perdonad. Si no sabes. Era gente que nunca habían oído ni siquiera en el contexto de ejercicios espirituales un poco hacer una pequeña contemplación específica sobre la figura de José. Y un poco más adelante, cuando di un retiro también, unos ejercicios con Dolores Alexandre, que algunas de vosotras o algunos la conoceréis, religiosa del Sagrado Corazón, que ha escrito mucho y, bueno, pues dimos unos ejercicios juntas y ellas en la casa que tienen, en una casa que tienen, en medio del jardín, tienen una estatua de San José y le dije a Dolores, Dolores, me gustaría hacerme una foto contigo junto a la estatua, ¿no? Y Dolores, que no le gustan nada las fotos, pero como se lo pedí yo, accedió y me dice, ¿por qué? Y le dije, es que tengo mucha devoción a San José. Y me dice, ¿y por qué? Y digo, porque mi marido se llama así, lleva su nombre. Y me contesta, dice, se echó a reír y me dice, después de toda la teología que has estudiado y la razón por la que te gusta José es porque tu marido lleva su nombre. Y yo, pues sí, pues sí. Bueno, pues esta es mi relación con José, ¿no? Que viene desde antiguo, porque ya llevo 32 años casada, con un hombre que me lo recuerda profundamente. Y como persona que estudia teología, yo afirmo y os afirmo delante de vosotros y delante de quien haga falta, que creo que no se puede hacer una buena teología si se prescinde de esta figura que es esencial. Y a José hay que ir siempre, ¿no? Es una figura a la que tenemos que acudir siempre. Y a mí me salían aquí como 3 razones fundamentales, ¿no? La primera es para entender la vida, ¿no? No debemos presuponer que sabemos de qué va la vida, porque nos cuentan tantas historias de cómo es la vida, recibimos tantos mensajes, que descubrir en qué consiste de verdad vivir nos lleva la vida entera realmente, ¿no? Una va creciendo y va desmontando ideas falsas de lo que es vivir, ¿no? Bueno, hay caminos y hay personas que nos enseñan desde el principio lo que es verdaderamente la vida y lo que es vivir. Y una de esas personas y una de esas figuras es José.
La segunda idea importante que me parece de San José es que nos ayuda a afrontar la vida cuando no la entendemos, porque no siempre vamos a entender lo que nos pasa o lo que pasa, ¿no? en esta vida. Y eso le tocó a él en primera persona, ¿no? Cuando viene la Anunciación y la gran sorpresa de su vida, de lo que pasó, yo creo que hubo un gran espacio de tiempo que probablemente no entendía bien lo que estaba pasando. Y en ese sentido es una gran ayuda, ¿no? Para cuando queremos controlar la vida, comprenderlo todo, pues hay alguien que nos enseña que incluso en esto de la fe tenemos que aceptar ese lado de misterio y de confianza absoluta. Y en tercer lugar, es una figura que nos enseña mucho a vislumbrar por dónde van las cosas de Dios. Cuando nos preguntamos muchas veces qué es lo que Dios quiere de mí, pues tener a figuras como María, evidentemente, y José, también nos enseña o podemos descubrir mejor por dónde irá lo que Dios también nos pide a cada uno de nosotros. Así que José es una figura totalmente imprescindible. Totalmente imprescindible para nuestra propia vida y para comprender qué es esto de la historia de la salvación. Nosotros hablamos de la fe, de la historia de Dios con nosotros como una historia de salvación, como una historia de salvación. Vamos a poner sinónimos: la historia de la redención, la historia de la liberación, la historia de la reconciliación. Bueno, pues esta figura, nuestro querido José, es esencial en ese plan de Dios, ¿no? Es esencial. No solo María es esencial, José también lo es. Y tiene que ver con el modo en el que Dios ha querido rescatarnos, ¿no? Y salvarnos y liberarnos, ¿no? Y llevarnos a esa reconciliación de todos con Él. Bueno, antes de adentrarme en algunas características que yo creo, yo os voy a presentar como 4 puntos en los que yo me he detenido cuando lo estaba preparando para vosotros y que de verdad a mí misma también me ayudan, ¿no? Quiero decir que forma parte de lo que a mí personalmente me ayuda de José, ¿no? Pero quería recordar algunas advertencias porque, bueno, o decir algunas advertencias respecto al halo que a veces tiene la figura de José, quizá por la estética que a veces lo acompaña, y al menos aquí en España, no sé en otros países, ¿no? Pero aquí en España muchas veces yo creo que hay un cierto rechazo a la figura de José porque se le identifica con una figura un poco ñoña, no sé si en otros países utilizáis esta palabra, ñoña o blandengue o insignificante, como que si está o no está nadie le espera porque tampoco pinta mucho, y en ese sentido prescindible, ¿no? Como de hecho os decía, en la teología es que prácticamente no se le menciona, lo cual es tremendo. Es que si nos ponemos a pensar lo que quiere decir esto es tremendo. Bueno, una persona ñoña, al menos aquí en castellano, significa una persona de poca sustancia, ¿no? Una persona blandengue es una persona como debilucha, como blandita, ¿no? Así, que no tiene mucho que decir. Insignificante, de escasa importancia, y prescindible, pues lo que he dicho. Bueno, pues a día de hoy, yo diría que, por lo menos aquí en España, una gran mayoría de personas, incluso creyentes, asocian a la figura de José todos estos rasgos. Merece la pena poner los ojos en él. Para mí es absolutamente fascinante. O sea, la figura de José me resulta absolutamente fascinante. Como os decía, mi marido se llama José y yo encuentro en él algunos rasgos que me hacen entender mejor a José, de lo que significa una persona dedicada a cuidar a otras para que crezcan, ¿no? Bueno, pues voy a poner algunos sinónimos porque después creo que Ana va a recordar temas de colores, ¿no? A veces es muy bonito ver o contemplar personas o situaciones
y ver qué nos evoca, o bien con los colores, o bien con música, ¿no? ¿Qué canciones o qué música asociamos a tales experiencias o a tales personas? O qué palabras, ¿no? Entonces, si la palabra ñoño, equivalentes pueden ser cursi o puritano o mojigato o lo que sea, pues yo os diría, no solo no es ñoño, sino que es lo contrario, que serían, entonces lo contrario de ñoño sería valiente, sería audaz, sería atrevido, sería intrépido, sería corajudo, esto creo que es más latinoamericano, ¿verdad? Corajudo y animoso. Es decir, es que es lo contrario de lo que a veces pensamos, ¿no? O, por ejemplo, el bloque de palabras sinónimos de insignificante que he dicho sería inapreciable, anodino, superficial. Bueno, pues no solo no fue superficial, sino que lo contrario. Y lo contrario de superficial es profundo, es significativo, es grande, es sobresaliente y es apreciable, ¿no? Y si tampoco fue blandengue, yo lo afirmo además, con todas las palabras. Blandengue, pues otras palabras que asociamos, al menos aquí en castellano, a blandengue sería enclenque, flojucho, debilucho, y no solo no fue debilucho, sino que fue fuerte, fue saludable, fue robusto, fue potente, ¿no? Y por último, he dicho que algunas personas pueden decir que era prescindible, que lo mismo da que esté que no, porque como no se le nota, entonces sería prescindible, ¿no? Y algo prescindible es algo suprimible o descartable, los descartados de la historia hablamos a veces, ¿no? Arrinconable, pues le ponemos ahí en un rincón, no estorba. Bueno, pues lo contrario, ¿no? No solo no fue prescindible, sino que es imprescindible, es destacable, es valiosísimo y es único, ¿no? Es único. Así que todo este universo de palabras y de adjetivos son los que yo personalmente, bueno, yo creo que yo no personalmente solo, sino que creo que nuestra tradición en la Iglesia asocia realmente con la figura de José. Pues si lo ubicamos ya de esta manera, yo voy a, o sea, ya como puesto en el lugar que le corresponde, con los adjetivos que le corresponden, pues voy a comentaros como cuatro flashes, ¿no? Cuatro flashes para presentar un poco al mundo a José, ¿no? ¿Qué podríamos comunicar de él? Uno tiene que ver con el carácter. De todos estos rasgos que os he presentado, yo me quedo con uno. Y es porque no me daría, os aburriría si me empiezo a contar cada uno de estos rasgos. Entonces he escogido uno que es en el que en este momento, no sé por qué, es el que más me llama, y es el de valiente, ¿no? La valentía del justo he puesto. Después el otro flash que os voy a comentar es que fue un adelantado a su tiempo. Fue un adelantado a su tiempo. El tercer rasgo que voy a destacar es la misión compartida, porque José compartió misión con María y con el Hijo, con Jesús, sobre todo en el trabajo y la familia. Y el cuarto rasgo es lo que Dios mira, ¿no? Porque nos interesa mucho el caer en la cuenta de por qué Dios ha escogido a José y no a otro, ¿no? Que nosotros y en el mundo escogemos ciertas cosas que a veces están en sintonía con Dios y otras no. Entonces, para saber quién es Dios, para saber cómo es Dios, es fundamental dirigir la mirada a aquellos lugares y personas a los que Dios mismo las dirigió. No sea que erremos el tiro y miremos donde no debemos, ¿no? Por eso digo que esto es un error gravísimo de la teología, porque si la teología supone hablar de Dios y razonar, hacer un discurso lógico de Dios, si no tenemos en cuenta dónde Dios ha posado los ojos, entonces estamos errando el tiro o estamos, o a lo mejor no errando, pero sí recortando
¿no? Y nuestra mirada está muy reducida y Dios siempre tiene mucha anchura en su mirada, ¿no? Es de larga distancia y muy abarcante. Bueno, pues voy a presentaros entonces, según veo yo y por qué presento la valentía de Dios, ¿no? Digo, del justo, perdón, la valentía de José. Valentía es una cualidad, voy a centrarme así, si me veis más o menos es porque aquí se está yendo, vale. Valentía, ¿no? ¿Qué es la valentía? La valentía, evidentemente, es la cualidad del valiente. La valentía es un hecho o una hazaña heroica ejecutado con mucho valor. Es que a mí me da mucha rabia cuando a veces a los creyentes se nos asocia con personas como, sí, como blanditas, ¿no? Pero para ser creyente hay que tener mucho coraje, si no, no se puede, ¿no? Y la valentía es una acción esforzada y vigorosa que parece exceder las fuerzas naturales, ¿no? Es como que uno mira, o cuando a veces nos podemos mirar a nosotros mismos y decir, mirando hacia atrás de cosas que hemos hecho, y podemos decir, no sé cómo pude, ¿no? Es como, ¿verdad que os ha pasado alguna vez? Decir, no sé cómo pude, porque, ¿no? Si me hubieran dicho que yo hubiera sido capaz de tal, no me lo habría creído. Y ahora ha pasado y uno dice, no sé cómo he podido. Y bendito Dios que nos permite captar con tanta claridad nuestra pobreza y limitación, porque entonces podemos decir, luego Dios estaba conmigo, porque yo sola imposible, ¿no? Bueno, la valentía implica que, sabiendo y siendo consciente de las fuerzas tan limitadas que tenemos, nosotros vamos para adelante con un amor infinito, sabiendo que nos excede nuestras fuerzas, pero es que las fuerzas las pone Dios. ¿Por qué José fue tan valiente? Bueno, pues os he dicho que era la valentía del justo. Bueno, la valentía de José tiene que ver con el hecho de que era justo, ¿no? Porque el ejercicio de la justicia en nuestro mundo implica ser personas corajudas y ser personas valientes, ¿no? José, que ya sabemos que de lo poquito que dice el Evangelio de Mateo es que era un hombre justo, hay muchos datos en el Antiguo Testamento de lo que significa ser justo y aplicar la justicia. El justo es el que conoce a los débiles, el que está cerca de los débiles. Eso lo dice Proverbios 29:7. Conoce la causa de los débiles. Entonces, para vivir la vida, una persona que quiere ser justa y colocarse en el lugar o estar cerca para conocer la causa de los débiles y de los marginados, hay que ser muy valiente. ¿Por qué? Porque entonces implica que nos vamos a colocar en un lugar de marginación, porque vamos a ser a su vez marginados, porque vamos a ser ignorados como aquellos a los que queremos acompañar. Entonces, esto significa, la apuesta por la justicia implica mucha valentía. La apuesta por la justicia implica que siempre va a haber alguien que no va a compartir nuestras decisiones, las decisiones de los jueces, ¿no? En Israel, el libro de los jueces, ¿verdad? Eran los libertadores. La justicia, cuando hay un juicio, hay luego opiniones para todos los gustos. Los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. Es decir, que no es que un juez imparta justicia y todo el mundo acepte su opinión. Eso es falso. Es que si la justicia que se imparte no se corresponde con lo que a mí me gusta, voy a machacar al juez que ha impartido justicia, ¿no? Porque lo que nos gusta es que se tomen decisiones en conformidad con lo que yo quiero y pienso. Por lo tanto, uno va a ser contestado totalmente, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que le pasó a José? Que por el hecho de ser justo, va más allá de la ley, que en principio a María le tocaba ser lapidada, ¿no? Si hubieran descubierto que María está embarazada, soltera. Si él hubiera aplicado la ley literalmente hablando, pues habría estado en conformidad con el resto del pueblo, habría sido bien mirado
y María habría sido lapidada. Pero José, porque era justo, sabe hacer una lectura correcta de la ley, ¿no? No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. En esto ya voy a dar una pequeña pista de cómo José, aparte de saber leer la ley, se está adelantando está encarnando muchas palabras de las que nos va a decir Jesús después. El justo, para ser justo, se requiere una personalidad que no actúe según los impulsos y emociones, sino que tenga un sentido muy amplio de las situaciones, de la historia y de la realidad, ¿no? Hoy en día, al menos aquí en Europa, tenemos una sociedad muy emocional, ¿no? Actuamos por emociones, si me gusta, si no me gusta, si me han hecho daño, responder, ¿no? Es lo emocional, ¡fua!, a flor de piel. Una persona justa es una persona ponderada, una persona que mira más allá, que sabe controlar las emociones, ¿no? Este famoso dominio de uno mismo, ¿no? Que aunque tenga emociones y formen parte de las decisiones, aplica también la razón y una mirada amplia sobre la realidad. Entonces esto requiere una personalidad muy fuerte, de una gran fortaleza interior, porque implica conocerse muy bien a sí mismo para poner por encima de lo que a uno le viene el bien del otro. Así que, precisamente porque era justo, fue valiente. Y en segundo lugar, José fue valiente porque se puso el mundo por montera. No sé si en Latinoamérica tenéis este dicho de ponerse el mundo por montera, ¿no? Ponerse el mundo por montera es algo así como, a mí me da igual lo que piensen los demás, yo me cojo mi petate, mi bolsa, mis cositas, y ya me puede decir mi padre, mi madre, la vecina, la televisión, lo que sea, que yo hago lo que quiero y lo que creo que tengo que hacer. Eso es ponerse el mundo por montera, ¿no? Es como yo, para adelante, me diga lo que me diga, ¿no? Entonces, tiene una lectura negativa a veces, ¿no? Cuando los hijos no nos hacen caso y entonces hacen lo que les da la gana, porque me da igual lo que me digan, pero tiene la parte positiva de cuando es una persona como José, que era justo, que confía en Dios y que no está sometido al criterio de los demás, sino, ¿no?, ni a las expectativas de los demás, él se pone el mundo por montera y hace lo que considera que es bueno. Y no le importa que se vayan a burlar de él, que le vayan a contradecir, porque, hombre, José era objeto y sujeto de burla muy claro, ¿no? Si hubieran descubierto que el hijo que esperaba María no era suyo, habría sido objeto de burla, sujeto de burla, ir en contra de la ley, ir en contra de muchas cosas, ¿no? Y él hace lo que considera que es bueno, convencido y para adelante, ¿no? Aunque eso suponga quedarse solo, la soledad de José tuvo que ser fortísima, ¿no?, frente al resto del pueblo, para seguir adelante con una mujer que lleva en sus entrañas el hijo de otra persona o del otro. Para eso hay que ser muy valiente. Para vivir en vilo, ¿no? Porque la vida de José, de lo poquito que sabemos, al menos era, toma al niño, levántate, toma al niño y a tu mujer y a su madre contigo y vete a Egipto. Y luego, levántate, toma a la mujer, a la madre y al niño y vuelve, ¿no? Levántate. Es vivir en vilo, ¿no? Es un amor en vilo que va donde él no se adelanta al espíritu, sino que le sigue. Y entonces, allá donde, ¿no? Entonces vive en vilo. Y para eso hay que tener también mucha valentía y muy poca pereza. Estaba yo antes pensando en lo perezosa que soy yo. Y digo, hay una disponibilidad radical, ¿no?, en José, que implica mucha valentía, ¿no? Porque tampoco sabe lo que va a pasar después. Entonces, para eso también hay que ser muy corajudo, ¿no? Él no hace la guerra por su cuenta, sino que está esperando la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, para seguir, ¿no? Y implica arriesgar la vida, porque José está arriesgando su vida. Si Herodes hubiera enterado de que está huyendo, les habrían perseguido y probablemente, no solo hubieran matado al niño, sino a María y a José, ¿no? Está arriesgando la vida.
Y bueno, pues eso es muy fuerte, ¿no? Para eso también hay que ser valiente. Y también hay que ser valiente para acometer y aceptar una misión, una empresa, la empresa que le pone el ángel en las manos, tan arriesgada como aceptar la paternidad del Hijo de Dios, ¿no? Es cuando nosotros tenemos empresas o misiones que nos dicen, oye, a ver si me haces esto, y uno dice, uff, no, yo no soy capaz. Y de verdad, José, o sea, qué ser humano está capacitado para tener en sus manos la vida del Hijo de Dios. Digo, en términos naturales, yo digo que nadie, ni siquiera José. En términos naturales, no. Imposible. Entonces, o te fías de la palabra de Dios que dice, ya sé que no eres capaz, pero yo estoy contigo y quiero y deseo que seas tú la persona que se haga cargo de mi hijo. Y entonces el decir, hágase, no dijo el hágase, pero como si lo hubiera dicho, porque lo aceptó, ¿no? Hay un hágase implícito en José también. Para eso hay que ser muy valiente y muy humilde, ¿no? Sé que habéis trabajado la humildad o estáis en ello. Y hoy, Domingo de Ramos, uno de los rasgos de Jesús prevalente es la humildad, ¿no? Para aceptar esa misión hay que ser muy humilde, porque el humilde es el que sabe sus limitaciones, pero se fía de Dios, ¿no? Entonces, imaginaos que José hubiera dicho, no, pero además en plan razonablemente bueno, es decir, no, porque yo no puedo, Señor, si no soy capaz, no te fíes de mí porque soy muy pobre. Y cualquiera que lo oyera diría, pues tienes razón, pues qué humilde es que lo reconoce. Pues no, lo que hizo fue, hágase según tú me dices, ¿no? Así que fue humilde y fue valiente. Este sería el primer flash, ¿no? El de la valentía del justo y de la valentía de aquel que se pone el mundo por montera, que con humildad echa para adelante. Segundo flash, ¿no? José es un adelantado a su tiempo, ¿no? Está ahora muy de moda con todas las corrientes feministas, ¿verdad? De lo femenino y de la mujer. Buscar mujeres en la historia adelantadas a su tiempo, ¿no? Que no eran sumisas, que eran fuertes, que muchos de estos rasgos, ¿no? Y me parece muy bonito y muy bien. Pero es que resulta que también hubo hombres, ¿no? O varones que también fueron adelantados a su tiempo. Y José fue uno de ellos. Fue un adelantado en su tiempo. Y voy a poner así como 2 o 3 ejemplos, ¿no? En las frases del padre Butiñá también se vislumbra, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos a José dejando a María las labores del hogar y él sentado en el sillón esperando a que María le sirviera. Más bien nos imaginamos un hogar en armonía donde cada uno contribuye para el bien común. O sea que José, como partícipe en la construcción de la familia, partícipe activo, fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Y José también es recordado, segundo rasgo de por qué fue adelantado a su tiempo, el Papa Francisco en la carta apostólica, Patris Corde, con corazón de padre, recuerda una expresión muy bonita que aparece en el Génesis y que se refiere al patriarca José, el hijo de Jacob, ¿no? El que sus hermanos vendieron porque le tenían envidia y que ayudaba al faraón porque era muy sabio, ¿no? Y sabía interpretar los sueños. Y entonces cuando el pueblo de Israel, cuando los israelitas iban al faraón a preguntarle al faraón, porque pasaban hambre, que dónde podían tener pan, ¿no? Faraón les respondía, vayan donde José y haced lo que él os diga. Y entonces el Papa Francisco lo recuerda aplicándolo a José, como diciéndonos a nosotros, id a José y haced lo que él os diga, lo que José nos diga. Y es muy bonito porque en José se está adelantando aquí el episodio de Caná, donde María le dice a los sirvientes que se habían quedado sin vino, les dice a los sirvientes, haced lo que él os diga, es decir, lo que Jesús os diga, ¿no? Y aquí, previamente,
se nos está diciendo, haced lo que Él os diga, lo que José nos diga. Y José a su vez nos va a decir con su vida, mirad a Jesús, ¿no? Al Hijo, a mi Hijo. O sea que miremos a José, ¿no? Hagamos lo que Él nos diga. Y lo que Él nos va a decir es, mirad a Jesús. Así que si podemos acudir a José porque Él tiene algo que decirnos para actuar, resulta que José tiene una gran autoridad. Es una persona de una gran autoridad moral y espiritual. Es una persona autorizada para guiarnos, ¿no? Para guiarnos. Y en tercer lugar, es un adelantado a su tiempo porque practicó la misericordia. Es decir, para mí, lo que hizo con Jesús y con María, con su mujer y con su hijo, me encanta decirlo, es practicar la misericordia, es como encarnar y adelantar la parábola del buen samaritano. Es decir, ¿quién es tu prójimo? Aquel al que te acercas, ¿no? Y le curan las heridas, y Jesús dice, ¿quién fue el prójimo? Y dice, el que practicó la misericordia, ¿no? Y nos dicen, vete y haz tú lo mismo. Pues José ya, es decir, es como si no necesitara haber escuchado de labios de Jesús esa parábola, porque ya había entendido los modos de Dios. Había entendido los modos de Dios, ¿no? Tanto por su conocimiento de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento como por aquello que pasó con la Anunciación y la venida del Hijo, ¿no? De aquella manera. Eso le bastó, le fue suficiente para entender los modos de Dios. Y por eso es curioso, ¿no? Porque en la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, es en Lucas, antes, cuando Lucas, el Evangelio de Lucas dice, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, que es el equivalente a en Mateo, cuando el Evangelio de Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, que ser perfecto es sinónimo de ser misericordioso. Y José, que practicó la misericordia con María y con Jesús porque él estaba por ser justo a favor de la causa de los débiles, es un hombre santo porque fue misericordioso, ¿no? Y por último, José es un hombre adelantado a su tiempo porque le dio por adelantado su amor a María, ¿no? Es que muchas veces, y ya con esto ya enlazo con el tercer punto, ya como en 10 minutos o así termino, ¿eh? Pero mucha gente pregunta hoy en día que por qué esperar a casarse, ¿no? para vivir juntos, ¿no? Yo, que no me escuche ningún obispo y se meta conmigo, yo creo que todos los caminos, o casi todos los caminos, o no hay ningún camino, voy a decirlo mejor, más correctamente, no hay ningún camino que nos cierre las puertas a Dios. ¿Por qué? Porque incluso aunque pequemos, como tenemos la opción del perdón, pues Dios nos ha dado siempre salidas, ¿no? Siempre hay salidas. Entonces, las historias personales son tan complejas, somos tan responsables de las vidas y las vocaciones de unos y otros que hay que suspender el juicio sobre las historias de las personas, ¿no? Entonces, uno puede vivir juntos antes de casarse o puede haber tenido una relación frustrada y tener un hijo de una relación frustrada y luego estar con otra persona. Hay muchas historias y todas ellas hay que mirarlas con misericordia y acogerlas porque tenemos un Dios inclusivo. ¿Por qué mantener en el horizonte la belleza de lo que significa el matrimonio en el ámbito que propone la Iglesia como sacramento? Para mí lo bonito es quedarnos con la idea, en las historias que sea posible, y si no, pues tenerlo ahí como en un horizonte de lo que significa, es que significa dar el amor por adelantado, ¿no? Hay muchas historias que dicen, ¿no? Culturalmente hablando no se hace. Bueno, yo me voy a vivir con alguien,
tenemos nuestros hijos y después de un tiempo el sacramento es la culminación, expresión de la culminación de un amor. Bueno, cuando se hace antes, cuando uno se casa antes es que yo doy mi palabra y doy mi amor por adelantado. Y que pase lo que pase después, yo ya te he dado mi amor por adelantado. Estoy contigo porque ya te lo di por adelantado, ¿no? Esta es la belleza, ¿no? Que no excluye ninguna otra opción, ¿no? No sé si me estáis entendiendo, que las historias son infinitas y hay que acogerlas todas, pero esto es lo que hizo José con María, porque estaban desposados o comprometidos, ¿no? Entonces, él le había dado ya su amor a María por adelantado. Y ya lo que vino después lo acoge totalmente, ¿no? Esta es la opción de José. Bueno, y así un poco se ubica mejor este tercer flash de la misión compartida, ¿no? En la misión compartida, claro, porque él ya se comprometió, porque quiso, por amor, y ya la vida de José y María están totalmente entrelazadas para siempre, ¿no? Y entonces en esta misión compartida ellos tienen, bueno, está el trabajo y está la conyugalidad. En el trabajo a mí me salieran tres cosas, ¿no? Tres flashes a su vez, tres puntos. Uno, que, bueno, que la profesión de José, carpintero, él quiere decir que, bueno, él amó profundamente su profesión porque se sabe que se la comunicó al hijo, ¿no? Si tú no amas aquello o no crees aquello en lo que haces, no se lo transmites a tus hijos, ¿no? Les dirás, no cometas los errores de tu madre ni de tu padre, ¿no? Tú sé abogado, que bastante yo aquí, ¿no? Tú estudia, que yo no pude estudiar y entonces, ¿no? Lo que no nos gusta no se lo transmitimos. Pero en Marcos se dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No? Porque luego en el Evangelio de Mateo sí que se dice, no es este el hijo del carpintero, pero en Marcos dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Luego quiere decir que entonces a Jesús también le identificaban con la profesión. Y segundo, es una profesión preciosa porque es un trabajo manual. Yo soy una ferviente admiradora del trabajo manual. Es decir, que frente a, y eso parece mentira, que he estudiado teología y me he dedicado al mundo intelectual, pero en la vida yo creo que es bueno buscar un equilibrio, ¿no? De mente, corazón, manos. Entonces, pensar que el mundo intelectual es superior al mundo manual es un error gravísimo, pero gravísimo, porque si tenemos una cabeza muy grande y un corazón muy chiquito y no tenemos manos, pues no vamos a ningún sitio. Y aquí lo que nos está enseñando nuestro Señor es que José tiene un trabajo manual, ¿no? Las manos, ¿no? En este sentido, la espiritualidad monacal a mí me encanta, ¿no? Porque los monjes cultivan mucho la oración, el intelecto y las manos, ¿no? Frente a los... ¿Podía haber escogido nuestro Señor o Dios un hombre, un maestro de la ley? ¿Podía haber escogido un escriba? ¿Podía haber escogido tantas figuras distintas? Y escogió a un trabajador manual para ser su padre en la tierra. Y en tercer lugar fue reflejo del Dios que trabaja continuamente, ¿no? La tarea laboriosa, ¿no? El laborare, del trabajar de José, es muy importante porque es el reflejo y el espejo de un Dios que trabaja, que labora continuamente a mi favor. Desde la creación hasta ahora, nuestro Dios está trabajando continuamente a nuestro favor. Así que el trabajo en José es fundamental. Segundo, la conyugalidad, ¿no? Esto de esta misión compartida. La conyugalidad que se ve en dos puntos. En el ser cónyuge de María y en la adopción. ¿Puedo disponer de 5 minutos más? ¿Sí? ¿O estáis cansados? Claro. No.
Si estáis cansados, empezad a levantarme manos, que yo no tengo problema. Bueno, la cónyuge, ¿no? Es mi cónyuge. La conyugalidad cónyuge viene de una palabra latina que es conjugis, del verbo coniugo, que significa unido, ligado. En castellano a veces los chicos y las chicas dicen que van a ligar con alguien. No sé si en Latinoamérica también existe, ¿no? Salimos para ligar. Me he ligado a este chico, a esta chica, ¿no? Me lo he ligado. O yo estoy ligado a ti, ¿no? Es como cuando alguien tiene un becerro y le hace así como los cowboys y yo, ¿no? me lo ligo, me lo atraigo hacia mí. Ligar, ha quedado ligado a mí. Bueno, pues esto es lo que significa ser cónyuge, ¿no? La conyugalidad. Alguien que ha quedado ligado y unido al destino de otra persona para siempre. Entonces José ha quedado unido y ligado, por eso es el cónyuge de María, por la que estaba unido por el Hijo, por Jesús, porque José es padre de Jesús, y ahora digo la segunda palabra, y porque también estuvo ligado a María antes de que viniera Jesús, porque era su esposo, estaban desposados, estaban comprometidos, ¿no? Y pocas cosas o situaciones unen tanto, es decir, ya por último, en la vida, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, si hay algo que une o desune a las personas son las situaciones más extraordinarias y dramáticas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tener hijos, hay mucha gente que piensa que une. Bueno, une y a veces desune, porque es algo que cambia tanto la vida que o te une más o te desune. La muerte de alguien, la muerte de un padre, de una madre y no sé qué, en el matrimonio, o une o desune, o la muerte de un hijo, o une o desune. Bueno, en María y José, todo lo que pasó respecto a Dios y al anuncio y a este hijo, les unió aún más. Yo pienso, ¿no? Cuando miro a José y a María, digo, o sea, claro, para ellos que vivieron algo tan único, tuvo que haber una complicidad y una intimidad entre ellos, ¿no? De esto que se debían de mirar y entenderse, de una naturaleza absolutamente increíble, ¿no? De eso que da gusto. Estas relaciones que tenemos, ¿no? Que son pocas, pero que parece que vas a decir algo y el otro lo ha pensado a la vez que tú, ¿no? Y es como chispa, ¿no? Estábamos pensando lo mismo, porque hay una conexión especial, ¿no? Pues María y José, por lo que habían vivido, tuvo que ser así, ¿no? Ellos fueron verdaderos esposos, ¿no? Y tuvieron una complicidad y una intimidad única, ¿no? Un amor exclusivo, pero nunca excluyente. Y el segundo punto en el que estuvieron muy unidos fue el de la adopción, porque, bueno, algunas de las que estáis ahí sabéis que yo tengo 3 hijos, 2 biológicos y 1 adoptado. Entonces, claro, en el hogar de Nazaret había la experiencia de la madre biológica y del padre adoptivo. María aprendió lo que es la adopción viendo a José. Y María, ahora que estamos a las puertas de Jerusalén, ¿no? Hoy lo hemos leído y vamos hacia la Pascua, cuando Jesús en la cruz le dice a María, he ahí a tu hijo, y nosotros nos convertimos en hijos también de María, decimos de María que es nuestra madre, somos hijos en el Hijo, hermanos de Jesús, somos hijos adoptivos, no somos hijos biológicos de María. ¿Dónde aprendió María a ser una madre adoptiva? En José. Y José, ¿qué es lo que transmite la adopción? La adopción lo que transmite es que lo que sucede en una relación biológica, es decir, cuando tú tienes un hijo, aquí hay madres, me parece, ¿no? Hay algunas que sois madres, ¿verdad? La maternidad biológica lo que implica es que tú, dentro de tus entrañas, crece una criatura, un ser, que además se alimenta de tu propio ser.
¿no? Digo físicamente, de tu sangre, y crece y se alimenta de tu ser, ¿no? Dentro de tu cuerpo, y luego sale y hay que hay que cortar el cordón umbilical, ¿no? La humanidad de Jesús, la carne de Jesús, está tomada del cuerpo de María. La sangre de Jesús, la que derramó en la cruz, está derramando sangre que vino de María. Y entonces, eso es fortísimo, ¿no? Pero luego hay otra cosa fortísima, que es que la adopción significa que tú vas y te acercas o te llega un ser que no tiene nada que ver contigo, nada, porque no es de tu misma sangre, no es de tu mismo... y que sin embargo tú le miras y él te mira o ella te mira y te llama papá o mamá y tú le llamas hijo o hija y firmas unos papeles, ¿verdad?, de adopción, y desde el momento en que firmas los papeles tú eres su padre o su madre totalmente, con los mismos derechos, con los mismos deberes y con la misma herencia que tu hijo biológico. Esto es así. ¿Y qué expresa entonces la adopción? Es que por eso digo que no sé cómo los teólogos no lo miran, porque es impresionante. Y aquí hay mucho de la vida consagrada, de un anuncio de lo que significa, porque es que José está reproduciendo, sin que haya vínculo biológico, está reproduciendo la misma, la fuerza del vínculo paterno-filial que María tiene con el hijo materno-filial. Es decir, yo no quiero más a mis hijos biológicos que a mi hijo adoptivo. Yo no trato de manera diferente a mis hijos biológicos que a mi hijo adoptivo. Yo tengo la herencia, bueno, si es que tengo algo, que se van a quedar con 4 chorradas, pero están repartidas en 3 partes, ¿no? Por igual. José le dejaría todo al hijo, ¿no? Como si hubiera sido biológico también. Entonces, de alguna manera, nuestro Dios nos está anunciando ahí que estamos llamados a generar vínculos con la misma potencia que lo biológico, más allá de los lazos de sangre, ¿no? Es precioso lo que hay ahí. Así que la adopción de José no es un vínculo secundario. Eso es un error también. Es un vínculo primario que exige muchísima generosidad. Y no fue un padre porque no quedaba más remedio, o porque había que cubrir las apariencias, para evitar la deshonra de María, o para que el niño tuviera un hogar estable, sino porque Dios nos está transmitiendo algo esencial de su plan para nosotros, de su misión y su modo de ser con nosotros. Que podemos establecer vínculos con el mismo Dios con la misma fuerza que los vínculos biológicos, ¿no? Y ya por último y para terminar, esto simplemente lo voy a enumerar. Os había dicho que el último flash era comunicar o transmitiros la importancia porque yo creo que a partir de aquí ya se ve mejor. Además, la pregunta que os voy a hacer o que os voy a invitar a reflexionar ahora en grupos, que era, fijémonos entonces qué es lo que Dios ha mirado en José, ¿no? Y lo voy a enumerar simplemente, ¿no? Vamos a recordar de quién estamos hablando. Estamos hablando de Dios, del Todopoderoso, el Altísimo, el Señor de los ejércitos, el Creador, el Dueño y Señor de todas las cosas, que se fija. ¿En qué se fija? Se fija en alguien que se sabe criatura, José, amado por Dios. Se fija en quien cree en Él totalmente y que puede hacer maravillas en Él, que es una pobre criatura. Se fija en alguien que practica la justicia y la justicia misericordiosa o la misericordia justa. Se fija en alguien que mira por los débiles. Se fija en alguien que no se adelanta al Espíritu, sino que le sigue. Se fija en alguien que está dispuesto a levantarse
y hacerse disponible para lo que haga falta. Se fija en alguien que demuestra que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, porque José no habla, pero ama. Se fija en alguien que enseña al hijo y que le da lo que tiene. Y se fija en alguien que facilita la vida a los otros. Y se fija en alguien que acoge humildemente a quien se humilla. Como decía el padre Butiñá, se fija a alguien que mira al Dios humillado, anonadado y que se ha cubierto en forma de esclavo. Por tanto, ahora va mi pregunta para los grupos. Entonces, si Dios se ha fijado en José por estos rasgos, ¿en qué creéis que Dios se ha fijado en cada uno de vosotros para haberos llamado? ¿Qué es lo que creéis que Dios ha mirado de cada una o cada uno de vosotros para haberos llamado? Y si luego alguien también quiere comentar algo que le haya llamado la atención de lo que os he compartido, pues fenomenal. Muchas gracias.